En este video les voy a dar cuáles son los criterios de congruencia y también les voy a explicar dos ejemplos sencillos de cómo resolver triángulos cuando estos son congruentes. Entonces, vamos a empezar. Bien, decíamos que vamos a hablar de triángulos congruentes. Hay que recordar que en matemáticas las palabras no significan cosas diferentes a lo que nosotros conocemos comúnmente. Congruente regularmente lo empleamos cuando hacemos referencia a dos situaciones que son iguales. Una persona que piensa de una forma y actúa de otra, pues se le dice que es una persona de tipo incongruente. Entonces, cuando actúa de la forma en la que se expresa o en la que piensa, decimos que es congruencia entonces, porque hay similitud, es igual. Cuando hablamos de triángulos congruentes, estaríamos hablando entonces de que estos triángulos pues se caracterizan porque son iguales entre ellos. Aquí está cuáles son los criterios o las reglas que se pueden tomar en cuenta para poder definir que dichos triángulos son congruentes. Una definición de congruencia entre triángulos es que dos triángulos van a ser congruentes o iguales cuando dos de sus lados y ángulos de uno son respectivamente iguales a los lados y ángulos de otro. Una vez que nosotros ya identificamos que existe esa condición, podemos decir que en la obviedad se puede dar que el tercer lado y el tercer ángulo, pues entonces son iguales a los del primero. Si existe entonces esa situación en la que ya pudimos identificar que la primera situación se está dando, sí podemos definir que hay congruencia entre estos dos. Bien, dos triángulos, vamos a la primera regla de congruencia. Dos triángulos son congruentes cuando tienen un lado igual y los ángulos adyacentes a ese lado son respectivamente iguales a los ángulos adyacentes del otro. Eh, Aquí estoy manejando en el ejemplo, incluso lo marqué ahí con un color distinto. Si se dan cuenta, en estos dos triángulos, el triángulo ABC, en la parte donde está la base, es igual al triángulo DEF. ¿Por qué se emplean entonces letras diferentes? Una cosa es que los triángulos sean iguales y otra cosa es que los triángulos sean los mismos. No son los mismos triángulos. Son iguales entre ellos, pero no son los mismos. Por eso empleamos letras totalmente distintas. Si se dan cuenta, entonces la base y los ángulos adyacentes, recordando que en matemáticas, trigonometría, la palabra adyacente hace referencia a los dos ángulos próximos o más cercanos o que están a un lado. Entonces, si tú observas en el segmento AB, en el segmento DE, al ser iguales, se está estableciendo aquí, se establece también que la medida del ángulo A va a ser igual a la medida del ángulo D y la medida del ángulo B va a ser igual a la medida del ángulo E. Si observamos esta situación y los dos ángulos son iguales, entonces el tercer ángulo también va a ser igual, recordando que en medidas adentro no puede haber más de 180 grados. Imagina que este primer ángulo ya tiene un cierto valor sumado a este valor y en una situación hipotética ambos en conjunto sumaran, por ejemplo, 120 grados, para 180 ya nada más nos faltarían 60, entonces C tendría un valor de 60. Y si los otros ángulos del otro triángulo también miden lo mismo, entonces va a ser obvio que F también va a medir lo mismo respecto de C. Los lados tendrán que medir entonces lo mismo y estaríamos hablando de que son triángulos iguales. En el segundo caso, dos triángulos son congruentes cuando presentan dos lados y el ángulo comprendido entre ellos respectivamente iguales. Si los dos lados son iguales, el lado AC es igual al lado DF y el lado AB es igual al lado DE, entonces el otro lado también va a ser igual. La medida va a ser igual y los ángulos, por lo tanto, también van a ser iguales. Bastaría que nosotros observáramos que tienen dos lados iguales y un ángulo respecto al otro triángulo, dos lados iguales y un ángulo, para poder establecer también que hay congruencia entre ellos. En el caso 3, dos triángulos son congruentes cuando los tres lados de uno son respectivamente iguales a los tres lados del otro. Si los tres lados miden lo mismo, respectivamente colocados en la posición que les corresponde, entonces los ángulos también van a ser iguales, colocados respectivamente en la posición que les corresponde. El triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Estas son las tres reglas entonces que se dan de congruencia. Los triángulos pueden estar separados, pueden estar muy juntos o pueden estar colocados en posiciones distintas, pero si observamos cualquiera de estas tres características que se están definiendo aquí, podemos decir que sí existe congruencia entre ellos porque son triángulos iguales. Vamos al ejemplo. Aquí está el ejemplo a resolver. Determina el valor de cada uno de los siguientes triángulos, calculando las variables en los triángulos. Entonces,
Con la información que se arroja del triángulo ABD, porque aquí hay dos congruentes. No, no es un triángulo dividido en dos. Hay dos triángulos que están juntos. Tienen en común el lado BD. El segmento que va del punto B al punto D lo tienen en común. Eso no quiere decir que es un solo triángulo que está dividido en dos. Son dos triángulos que son iguales en medidas. Nos están pidiendo calcular el valor de los lados. Pero si tú observas, con la información que nos dan para el primer triángulo que está en la parte de arriba, el ABD, que tenemos 4y menos 1 y x más 2, no es suficiente para poder determinar cuánto vale cada uno de los segmentos o de los lados de ese triángulo. Caso contrario, si yo utilizo la información que me aporta el segundo triángulo, al saber que son iguales, entonces sí, ya puedo comenzar a establecer situaciones que yo necesite para poder resolver a mis triángulos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, identificar cuánto vale cada uno de los lados del triángulo. Este lado, todo este lado, AD, vale 4y menos 1. Y todo el otro lado, CD, vale 6 menos X. Eso es lo que yo puedo determinar ahorita. También puedo observar, voy a usar un color diferente, que todo el segmento AB vale X más 2. Y todo el segmento BC vale 2Y más 6. Voy a establecer primero esa situación. Ahí están. De AD, el segmento AD, 4Y menos 1. El segmento CD, 6 menos X. Esa información solo la tomé del triángulo, ¿eh? Hasta ahorita no hemos resuelto nada. Solo tomé la información del triángulo. El segmento AB es igual a X más 2 y el segmento BC es igual a 2Y más 6. Ahora sí, voy a establecer igualdades entre ellos. Yo sé que todo este lado que está aquí, que estoy marcando ahora de amarillo, vale lo mismo que todo el lado que está acá abajo. Entre ellos son iguales. Entonces, el segmento AD es igual al segmento CD. Y del otro lado, todo este lado que está aquí, todo este lado, es igual a este lado que está acá. Entonces, el segmento AB es igual al segmento BC. Entre ellos son iguales y entre ellos son iguales. Voy a establecer que son iguales entre ellos. Fíjate bien, ahí solo he puesto que AD es igual a CD, porque los triángulos son iguales y estoy igualando las partes que nosotros visualmente podemos observar que son iguales. Yo no tendría sentido que yo tomara, por ejemplo, este lado, este que está aquí, y lo igualara con este que está acá. No tendría ningún sentido porque evidentemente no son iguales, o sea, desde la vista puedo percibir que no son iguales. Obviamente al momento de hacer el cálculo pues va a estar mal y los resultados tampoco van a ser correctos porque no son iguales. Entonces igualo aquello que es igual a lo otro. Este lado es igual a este y este que está aquí es igual a este que está acá. Entonces por eso hice esas igualaciones de aquel lado. ¿Cuál es el objetivo de que yo haga igualaciones? Estoy buscando ecuaciones. ¿Por qué estoy buscando ecuaciones? Porque necesito resolver variables. Quiero saber cuánto vale X, quiero saber cuánto vale Y. Y para eso necesito establecer ecuaciones. Ahora que ya puse esas igualdades ahí, voy a tomar lo que vale AD vale esto, y lo voy a reemplazar en donde dije que debe de estar, aquí. Ahí voy a colocar AD porque eso es AD, ¿no? Yo dije que eso vale AD, de acuerdo a la información del triángulo. Voy a tomar también lo que vale CD y lo voy a colocar aquí, en CD, para establecer una igualdad entre ellos. Ahí está ya establecida. 4y menos 1, ¿qué estoy diciendo? Que todo esto es igual a todo esto que está aquí, a 6 menos X. Y en los triángulos puedo observar que son los lados que tienen que ser iguales. La medida de A a D tiene que ser lo mismo que de C a D. No sé cuánto vale X, no sé cuánto valga Y, están expresados con letras diferentes, pero al momento que yo resuelva, esos dos valores me tienen que dar lo mismo. Vamos a acomodar entonces para la ecuación. Estamos acostumbrados a que las variables están siempre del lado izquierdo, términos independientes del lado derecho. Vamos a seguir trabajando así para evitar confusiones. Entonces, variables se van a la derecha, X está restando, la voy a mover al lado izquierdo del igual, la voy a mover sumando. Y términos independientes a la derecha. ¿Quiénes son los términos independientes? Los que no tienen variable. Ellos no dependen de nadie, ellos no van a cambiar en su valor. Entonces el menos 1 se tiene que ir a la derecha.
Ese 1 está restando, va a pasar a la derecha del igual con la operación contraria, que es una suma. Vamos a pasarla sumando, movemos ambos elementos. Ahí está, de una vez acomodé a la X en orden alfabético, primero la X y después la Y. La X estaba restando, la paso al otro lado en forma de una suma, entonces decimos pasa en positivo, en realidad es una suma. 4Y no se cambió del lado del igual, se quedó de su mismo lado izquierdo. Estaba positivo, por lo tanto estaba sumando, aquí están. Y del lado derecho el 6 ya estaba ahí, él no cambió en nada. El menos 1 pasó a sumar, aquí está colocado el menos 1. Empezamos a hacer reducción de términos. Reducimos términos semejantes. En X más Y no podemos sumar nada, X no la puedo sumar con Y. Del lado derecho 6 más 1 sí lo puedo sumar. Me da 7. Tengo una primera ecuación. Esta ecuación tiene dos incógnitas. Vamos a llamarla ecuación número 1. Ecuación 1. Vamos a buscar otra ecuación, porque con una ecuación que tiene dos incógnitas no es suficiente información para poder resolverla. Ahora vamos del otro lado. Estoy diciendo que todo esto que está aquí, que es lo que vale el segmento AB, es lo mismo que tiene que valer de este lado. Ambos resultados tendrán que ser iguales, nada más que uno tiene X y el otro tiene Y. Pero al momento que yo realice sus operaciones, me tienen que dar el mismo resultado. Entonces, ahora en la parte de arriba voy a tomar lo que vale el segmento AB y lo voy a colocar aquí. Y del otro lado voy a tomar lo que vale el otro segmento, BC, y lo voy a colocar aquí para poder establecer una igualdad entre ellos, porque entre ellos dos tienen que valer lo mismo. Por eso establezco que un lado es igual al otro. Ahí está, X más 2 es igual a 2Y más 6. Ya que lo tengo de esta manera, hago el mismo procedimiento, muevo elementos variables hacia la izquierda, el 2Y va a pasar hacia la izquierda, y como 2Y está positivo, entonces está sumando, va a pasar a restar de X. Y el 2 que está acompañando a la X, que es un término independiente, se tiene que mover al otro lado. El 2 también está sumando, al momento que yo lo mueva hacia el lado de derecho, va a cambiar de operación, pasa de una suma a una resta. Vamos a moverlos. Ya me queda X menos 2Y es igual a 6 menos 2. Del lado izquierdo del igual no puedo resolver nada, son términos distintos, no son semejantes. X no lo puedo sumar a Y ni restar. Del lado derecho sí puedo, a 6 le quito 2. Tengo X menos 2Y es igual a 4. Tengo una segunda ecuación. Ahora sí, ya tengo dos ecuaciones. Los únicos métodos que resuelven dos ecuaciones a dos variables al mismo tiempo son los sistemas de ecuaciones. De hecho, resuelven hasta más variables. Nosotros solo tenemos dos. Entonces, vamos a establecer el sistema correspondiente. Ahí está la ecuación que nosotros habíamos dicho, ecuación 1, la que está en el primer recuadro, x más 4y igual a 7, y colocamos la ecuación 2, x menos 2y igual a 4. Coloco la llave. Esto ya me está diciendo que es un sistema de ecuaciones. Vamos a utilizar el método de reducción o eliminación de una incógnita. Se vuelve bastante sencillo porque x ya tiene un coeficiente numérico 1 aquí. Solo que ambos son positivos. Necesito que uno de los dos sean negativos. ¿Por qué? Porque quiero eliminar a x. Ya definí que voy a eliminar a x. Entonces, voy a eliminar a una de las x. Necesito que la otra sea negativa. La de arriba o la de abajo. Yo, en este caso, convertí en negativa a la de la parte de abajo. Para generarle un cambio de signo, multiplico por menos 1. Multiplicamos en la ecuación 2 por menos 1. Ahí está el menos 1 que va a multiplicar a toda la ecuación. Recuerden que se debe multiplicar siempre a toda la ecuación, no solamente a la x. La que me interesa es la x, pero toda la ecuación es la que va a ser modificada. Cuando multiplicamos por un menos 1 es solamente un cambio técnicamente de signo. Todos los números se van a quedar tal y como están. Lo único que va a cambiar es todos los signos. Entonces los positivos se van a volver negativos y los negativos se van a volver positivos. Hacemos esa multiplicación. Menos 1 por x me va a quedar menos x. Menos 1 por menos 2y me va a quedar más 2y porque menos por menos da más. Y menos 1 por 4 positivo va a ser menos 4 porque menos por más da menos. Ahí están ya los resultados. Menos x más 2y es igual a menos 4. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar, perdón, a sumar y restar para poder hacer la eliminación. ¿Con quién? Con la ecuación 1. La ecuación 1 no ha hecho nada, entonces ahora con ella es con la que vamos a trabajar. Nuestra ecuación que obtuvimos de resultado la sumamos a la ecuación 1. Sumamos con ecuación 1, ahí están, la de arriba es la ecuación 1, la de abajo es la que nosotros acabamos de multiplicar. Sumas y restas, recuerden que se hacen de arriba hacia abajo. X y menos X, ahí está, ya podemos anular. Una X positiva y una X negativa se anulan en automático. Tenemos 4Y más 2Y, es una suma, nos va a dar 6Y. Y esto va a ser igual a 7 menos 4, nos va a quedar 3. Tenemos 6Y es igual a 3. Entonces despejo a la Y, el 6 que está multiplicando a Y pasa al otro lado del igual con la operación contraria. Su operación contraria es una división, entonces el Y pasa a dividir al 3.
Y es igual a 3 sextos. Vamos a trabajar la fracción. Entonces, ese ya es el resultado de y. Ya nada más para poder trabajar la fracción le sacamos tercera. Ambos tienen tercera, entonces 3 entre 3 y 6 entre 3. ¿Por qué? Para buscar una expresión que valga lo mismo a 3 sextos, pero que tenga números más chiquitos, con la finalidad de que las operaciones pues sean más cortitas. Y es igual a 1/2. Acabamos de hacer una reducción. Recuerden que esta reducción se hace dividiendo a ambos términos entre 3. Buscamos un valor que sea capaz de dividir a los dos al mismo tiempo y nos arroje números enteros. 3 entre 3 da 1 y 6 entre 3 da 2. Llévale 1/2. Vamos al cálculo de x. Para el cálculo de x podemos ocupar cualquiera de las dos ecuaciones que tenemos originales en el sistema, cualquiera de estas dos. Yo tomé la ecuación 1. Podrían ustedes verificar el resultado en la operación, en la ecuación 2. Yo voy a reemplazar en la ecuación 1. Reemplazamos en la ecuación 1. ¿Con quién? Con y, ya sé que y vale 1/2, entonces voy a colocar x más 4y, ahí está la ecuación, en donde está y, abro un paréntesis y pongo 1/2 igual a 7. Ahí está, x más 4 por 1/2 igual a 7. Es una multiplicación de fracciones, convierto en fracción, va a ser 4 por 1 y 1 por 2. Va a ser 4 medios. X más 4 medios. 4 entre 2 nos da un número entero. Manejamos mejor el número entero. 4 entre 2 da 2. X más 2 es igual a 7. El 2 que está sumando lo pasamos del otro lado del igual con la finalidad de que la X se quede sola y poder determinar su valor. El 2 suma, pasa restando. X es igual a 7 menos 2. Y cuando hacemos esa resta, X nos da 5. Ya tenemos cuánto vale y ya tenemos cuánto vale X. Vamos a continuar. Me llevo los valores que obtuvimos aquí de nuestro sistema de ecuaciones. Ahí están los dos valores. X es igual a 5 y es igual a 1/2. Voy a comprobar primero que mis resultados X y Y están correctos porque no quisiera seguir avanzando y al final equivocarme en el cálculo de cada uno de los lados que le corresponden a los triángulos. Entonces, compruebo en la ecuación 1. Comprobamos en la ecuación 1. Recuerden que comprobar es reemplazar ya a las incógnitas con los valores que ya tenemos de las variables. Entonces, reemplazo en la ecuación 1. X valía 5, ya coloqué el 5 más 4 por 1/2. De hecho, 4 por 1/2 ya lo habíamos hecho en la expresión anterior, en la diapositiva anterior. Multiplicamos 4 por 1 y 1 por 2, recordando que todos los enteros se pueden convertir a fracciones colocándoles un 1 en la parte de abajo. Nos queda 5 más 4 medios. 4 entre 2 ya sabemos que es 2. Entonces 5 más 2 es igual a 7, por lo tanto 7 sí es igual a 7. Nuestra primera ecuación nos dio correcta. Vamos a la ecuación 2. En la ecuación 2 tengo x menos 2y es igual a 4. Reemplazo con 5 y con menos 2 por 1/2. 5 menos 2 por 1/2. Hacemos esta operación, convierto a fracción el entero, multiplico 2 por 1 y 1 por 2. Me va a quedar 2 sobre 2. 5 menos 2 sobre 2. 2 sobre 2 también es un entero. Hago esa división. 5 menos 1 es 4 y 4 sí es igual a 4, por lo tanto ambos resultados están correctos. Ya que tengo los resultados correctos, ahora sí ya puedo empezar con el cálculo de los lados del triángulo. Vamos a ver cuánto vale el segmento AD. Es este que está aquí. Reemplazo nada más. Ahí tengo. AD es igual a 4y más 1. Solo necesito el valor de y. 4 que va a multiplicar a 1/2 menos 1. 4 por 1/2. De hecho, esa operación ya la tenemos aquí en la parte de arriba. Ya habíamos hecho 4 por 1/2. Nos va a dar más 4 medios. Aún así, sabemos, convertimos a fracción, multiplico 4 por 1 y 1 por 2. Nos queda, esto es igual a 4 medios menos 1. 4 entre 2 da 2. 2 menos 1 es igual a 1. Tenemos una unidad. No sabemos de qué unidad estamos hablando, centímetros, metros, kilómetros. No sabemos a qué represente este esquema, pero nos están diciendo que ahí hay una unidad. Ahora, cuando establecimos nuestras ecuaciones originales, dijimos que este segmento vale lo mismo que este, de acuerdo a lo que observamos en el triángulo. Aquí nos tiene que dar entonces lo mismo, ¿eh? También nos tiene que salir un 1, porque estamos diciendo que este lado es igual a este lado. Entonces vamos a reemplazar en CD. CD es igual a 6 menos X. Reemplazo en X. X vale 5. 6 menos 5. Entonces 6 menos 5 sí da 1. Por lo tanto, observamos que nuestros dos resultados sí son iguales. Los colocamos en el triángulo. Una unidad y una unidad. Vamos al cálculo de los otros lados. Al cálculo, AB es igual a X más 2. Necesito el valor de X, reemplazo con 5. AB es igual a 5 más 2, vale 7 unidades. Estamos diciendo entonces que todo este lado vale 7. El otro lado tiene que valer lo mismo. Entonces vamos a reemplazar en el lado BC igual a 2y más 6. Solo necesitamos el valor de y.
Vamos a reemplazar 2 por 1/2 más 6. 2 por 1/2 más 6. De hecho, esa operación ya la tenemos hecha también aquí arriba. De todas formas, lo voy a volver a colocar. Convierto a fracción, multiplico 2 por 1 y 1 por 2 va a quedar 2 sobre 2. BC es igual a 2 sobre 2. 2 sobre 2 es 1. Tengo 1 más 6. Y 1 más 6 da 7. Por lo tanto, observamos que los dos lados sí son iguales. Entonces, colocamos en el triángulo 7 unidades y 7 unidades. Ahí está ya resueltos los dos triángulos. Aquí era necesario considerar evidentemente la información de ambos triángulos porque con la información que arrojaba un solo triángulo no era posible resolver la situación que teníamos aquí. Es importante también eso, debemos de tener información suficiente para poder terminar de resolver este tipo de problemas. Vamos a ver un segundo caso, mucho más corto que este. Aquí está el segundo caso. Encuentra los valores de las incógnitas y los ángulos A y B. En el caso anterior teníamos que calcular medidas de lados. Aquí nos están pidiendo, perdón, medidas de ángulos. Este caso es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ya nos están dando valores de ángulos en ambos triángulos. La información de uno me sirve para resolver al otro. Sabemos que son congruentes, por lo tanto, cuando yo encuentre la medida del ángulo A, en automático ya tengo la medida del ángulo B o viceversa. Lo mismo va a pasar con los otros ángulos. Fíjate bien, aquí nos están diciendo que este ángulo mide 42. Respectivamente, el que está en la misma posición en el triángulo que está en la parte de abajo es este que está aquí. Entonces, 3y más 6 es igual a 42. Este ángulo vale también 42. Lo mismo va a pasar en el lado derecho. Este ángulo que está aquí, x más 5, respectivamente está en la misma posición que este ángulo. Por lo tanto, ese ángulo también vale 36. 36 grados. No se alcanza a ver bien el 6, pero es 36. Ya con esto ya podemos determinar rápidamente las incógnitas e incluso también al valor del ángulo A. Si aquí tengo 42 y aquí tengo 36, sería cuestión de sumar estos dos ángulos y sabemos que adentro no puedo tener más de 180 grados. Entonces A mide el resto para 180 grados después de haber hecho esa suma. Vamos al cálculo de las variables primero. Voy a tomar x más 5 y lo voy a igualar a 36 porque me están diciendo que ese ángulo pues vale 36. X más 5 es igual a 36. Despejo a x. ¿Cómo? Quito ese 5 que está sumando, lo paso del otro lado del igual con su operación contraria, que sería un menos 5, una resta. X es igual a 36 menos 5. X vale 31. Ya tengo la incógnita 1, vamos a la incógnita 2. En el caso de la incógnita 2, que es y, tengo 3y más 6, es igual a 42. Establezco una ecuación, despejo a y, primero quito el 6 que está sumando, va a pasar a restar del otro lado. 3y es igual a 42 menos 6, hago esa resta. Me da 36. Y finalmente ese 3 que multiplica a y lo paso con la operación contraria al otro lado, va a ser una división. 36 entre 3, y vale 12. Ya tengo lo que me estaban preguntando respecto a las incógnitas. Me falta el cálculo de los ángulos A y B. Decíamos aquí podemos hacer dos cosas. Yo puedo tener el 180 grados y le quito 42 menos 36. Eso me va a dar como resultado el valor del ángulo A o del ángulo B. Sabiendo cuánto vale uno, ya sé cuánto vale el otro. La otra situación es que puedo establecer que lo que vale este ángulo más este ángulo más este ángulo va a ser igual a 180. Entonces, A más 42 más 36 tiene que ser igual a 180. De hecho, es la misma operación que está del otro lado, pero con restas. Sumo 42 más 36, me quedan 78. Y el 78 que está sumando va a pasar del otro lado del igual para poder dejar a la A sola en forma de una resta. 180 menos 78, A vale 102. Por lo tanto, si A vale 102, B también vale 102. Ya está resuelto el triángulo. Este es mucho más rápido que el anterior. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer cuando nosotros conocemos las propiedades de los triángulos congruentes, recordando que las medidas de uno siempre van a resolver a las medidas del otro. Espero que haya sido clara la explicación y nos vemos después.